podamos partir entendiendo qué es primero esta característica, esta condición del espectro del autismo, cuáles son en este caso las variaciones que podemos ir evidenciando o ir presenciando dentro de toda esta gama, este abanico, ¿cierto?, de características, y entonces a raíz de ello, conociendo esto, podamos saber por qué y cuáles adaptaciones podemos ir haciendo, ¿ya? Entonces, partamos primero con este concepto. ¿Qué es lo que es definiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el trastorno del espectro autista, o actualmente se está tratando de cambiar un poco este concepto, de pasarlo de TEA a SEA? Ahora, en definición, en palabras, como por decirlo de alguna forma de libro, dice que se define, ¿cierto?, como una dificultad persistente. Eso quiere decir que no tiene cura, ¿ya? Para empezar, este es un punto importante, es siempre la persona va a vivir con esta condición, no es algo que se pueda sanar, ¿ya? Y a lo largo del desarrollo de su vida se va a ir finalmente manifestando con distintas características dependiendo de la etapa de la vida en la que la persona esté. ¿Por qué? Porque claramente ellos van a poder ir superando ciertas dificultades que quizás tenían en un inicio, pero van a ir apareciendo otras porque finalmente las demandas del entorno social siempre van siendo diferentes. Pensemos en nosotros mismos, o sea, lo que nosotros compartíamos o cómo nosotros interactuábamos con el entorno cuando teníamos 5 años, no es igual como compartimos cuando tenemos 15 o cuando tenemos 20 o 30 o más, ¿cierto? Va variando nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de interactuar con el entorno. Para ellos es lo mismo, y eso va haciendo que vayan apareciendo ciertas características a pesar de que se han ido superando otras en etapas anteriores, ¿ya? Entonces esta dificultad, que es persistente en el proceso de socialización, ¿qué quiere decir esto? Afecta tanto la interacción como la comunicación social. Como decía, ¿cierto?, el hermano Carlos, tiene esta característica particular que siempre va a estar afectada lo social. La parte social es lo principalmente afectado en esta condición. Junto también a esto se pueden dar los patrones restringidos de conductas e intereses, ¿ya? Dentro de lo cual se van a incluir las restricciones sensoriales. Eso quiere decir que pueden tener una percepción demasiado fina de lo sensorial, o por el contrario, muy disminuida, y que, por ejemplo, el dolor para ellos sea algo imperceptible. Lo que para nosotros podría ser muy doloroso, para ellos, en todo este abanico, ¿cierto?, en todo este espectro, podría estar en los dos extremos, ¿ya? Entonces, tenemos 3 características principales que necesitamos que nos queden claras. Una, siempre va a estar afectada lo social, ¿ya? La interacción social, la comunicación social, siempre se va a ver afectada. Punto 2, se van a ver conductas o intereses restringidos, ¿ya? No siempre puede aparecer este tema rutinario de que necesita siempre la misma rutina. Puede ser que esa restricción se vea en que, por ejemplo, él solamente quiere hablar de un tema en particular. Ahí se ve una restricción, y puede ser que quizás al cambiar de rutina para él no sea tanto problema, pero si tú le hablas de otro tema, él va a tratar de volver todo el rato al mismo tema que es su tema de interés, ¿ya? Entonces no solamente se va a ver esta restricción en un solo ámbito, puede que sea en más de uno o puede que sea en uno solo. Entonces la idea es que no nos cerremos a que, pero no tiene esta característica, entonces no lo es, sino que esa restricción se puede ir dando en otras habilidades o en otras características, en otras como ítems de la vida, ¿ya? Y dentro de esta restricción también se van a incorporar los temas sensoriales, ¿ya? Cómo perciben el mundo. Si es muy punzante, por decirlo de alguna forma, muy molesto o incómodo, en esto de la hipersensibilidad, ¿cierto? Y por otra parte la hiposensibilidad, en donde esto está más bajito, ¿cierto? Y no percibo tanto como mi entorno. Vamos a ver un pequeño videito en donde nos va, de cierta forma, a ejemplificar un poco estas características del espectro del autismo, para que así también nos vaya quedando un poco más claro de qué se trata, ¿cierto?, esta condición del espectro autista. Ustedes me dicen si se ve bien, ¿sí? Ya, perfecto. Y si no se escucha, me avisa. ¿Cómo estáis, tic-tackers? Hoy queremos hablaros del trastorno del espectro autista. Es una afección neurológica y de desarrollo que afecta la manera en la que una persona se comporta,
interactúa con otros y aprende. En la actualidad no se conoce la causa, aunque se sabe que es un trastorno genético. ¿Y cuáles son sus síntomas? Es muy importante que sepáis que no existen dos personas con el trastorno del espectro autista iguales. Las manifestaciones varían mucho entre cada una de ellas. Sin embargo, suelen compartir unas características en la comunicación e interacción social y en la flexibilidad de comportamiento y pensamiento. En la comunicación verbal, algunas personas tienen habilidades lingüísticas adecuadas, pero encuentran dificultades para utilizarlas en cada contexto. Otras, en cambio, no emplean el lenguaje verbal y requieren el apoyo de sistemas alternativos. En cuanto a la comunicación no verbal, muchas personas pueden tener dificultades para entender el significado de los gestos o las expresiones que hacemos con la cara, lo que puede llevarles a malentendidos. Pueden tener dificultades para relacionarse con los demás, comprender el entorno y desenvolverse en determinadas situaciones con más gente, así como puede suponerles un gran esfuerzo, malestar y angustia tener que adaptarse a cambios o situaciones imprevistas. Por ello suelen insistir en el seguimiento de rutinas y patrones repetitivos. En cuanto a los estímulos sensoriales, les puede producir un malestar intenso ciertos sonidos, olores o sabores, o tener un interés inusual en elementos como pueden ser objetos brillantes, objetos que giran o luces. Pero no vamos a decir que en el trastorno del espectro autista todos son dificultades, ya que también se asocia a una serie de capacidades como la meticulosidad, la sinceridad, la honestidad, la curiosidad por temas específicos, el respeto por las reglas, la buena adaptación y el seguimiento de las rutinas, entre muchísimas otras más tic-tackers. Esta afección acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las etapas en las que se encuentre y en las experiencias que ha ido adquiriendo. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestro amigo con autismo? Lo primero que debemos mostrar es respeto, tic-tackers, e intentar ayudarles. A menudo no entienden las bromas o el doble sentido, por lo tanto intentaremos ser claros cuando hablemos con ellos para evitar malentendidos. Debemos ser pacientes y amables. Podemos convertirnos en su mejor amigo si conocemos qué situaciones le incomodan y tratamos de evitarlas. Desde aquí mandamos especialmente un abrazo a todos nuestros seguidores. Bien. Queda más clarito, ¿cierto? Ya es lo que les había estado explicando anteriormente, ¿cierto? Todas estas características de las personas dentro del espectro que finalmente son súper variables. Y a raíz de esto mismo, en base a esto, eh, podemos, ¿cierto?, tener justamente este abanico que se ve, por ejemplo, por acá abajo, de colores, ¿ya? No sé si ahí se alcanza a ver que lo estoy tratando de mostrar con el cursor. ¿Ya? Y este es el nuevo símbolo, por decirlo de alguna forma, o el que se está usando actualmente con respecto a la neurodiversidad. Se habla a través de este infinito de colores, porque finalmente no hay uno que sea igual al otro, ¿ya? No hay uno que finalmente se parezca al otro. Uno cuando trabaja dentro de esta área, eh, de verdad que uno dice, tiene una característica que me recuerda a tal, pero tiene esto otro que es de esta otra persona, y finalmente entre ellos no hay punto de comparación, o sea, todos y cada uno de ellos tiene fortalezas en ciertos puntos y debilidades en otras, entonces finalmente son cada uno muy particular, con cosas muy específicas. Y es ahí la importancia también de que, por ejemplo, ustedes cada uno como maestro pueda ir interiorizándose en cuáles son las características de sus chiquillos, ¿ya? Porque para todos no nos van a servir las mismas cosas. Aquí vamos a tratar de ir abarcándolas todas, ya como diciendo ya para esta característica podría ser esto, pero si esta característica no va por acá, sino que por este otro lado, podríamos ir haciendo esto otro. Entonces, lo primero para nosotros, como externos, por decirlo de alguna forma, a ellos, es conocer cuáles son las características particulares de cada uno de ellos para poder, ¿cierto?, apoyarlos. Bien, entonces, justamente en base a este tema de esta diversidad que tienen los chicos, es que nace este espectro. Yo me imagino que cada uno de ustedes en algún momento ha ido a una ferretería o ha tenido que comprar pintura, ¿cierto? La pintura siempre al momento de que nosotros elegimos la pintura nos muestran un abanico, ¿cierto? Que tiene un inicio, un final,
generalmente parte por colores más claros y termina con colores más oscuros, pero dentro de cada una de esas gamas de colores, ¿cierto? Hay cierta graduación. Ninguna de las paletas o de las tintas que se van mostrando, ¿cierto? Es igual. El TEA es exactamente eso, mis hermanos. Es una gama, es un abanico de características que no se van a repetir. Por eso, si lo tratamos de ver como está acá arriba, como una línea, como un continuo, no lo vamos a entender nunca, porque no es un continuo, no es algo lineal, no es algo que tenga ciertas características que siempre, cierto, se va a repetir. ¿Siempre va a estar afectada la comunicación? Sí, pero ¿de qué forma? Es distinto. En unos va a estar afectado porque van a ser, por ejemplo, más inefectivos al momento de comunicarse, porque no van a lograr mantener la conversación, pero sí van a querer comunicarse, sí van a querer interactuar, sí van a querer conversar contigo, pero su forma de hacerlo va a ser extraña para el entorno. Otros simplemente no van a querer nada con la comunicación. Tú les vas a preguntar algo, va a ser un sí y un no, y si es que te responden, porque quizás no van a querer responderte. Entonces, a eso es lo que voy, ya todos estos colores finalmente nos van mostrando justo eso, que no hay una sola característica que se pueda dar siempre igual, sino que es por decirlo de alguna forma, un grupo, pero que de ese grupo se puede ir dando de distintas formas, ¿ya? Y tenemos características, por ejemplo, dentro de lo que es la propiocepción, cómo ellos sienten, cómo ellos perciben, ¿cierto? Tanto su propio cuerpo en la interocepción como el entorno, como decíamos anteriormente, lo sensorial. La intensidad de las emociones para ellos va a ser diferente, va a ser procesada, o puede ser muy extremadamente procesada o muy vagamente, ¿cierto? Y sin darle importancia a cosas que generalmente nosotros le daríamos importancia. Hay diferencias en la comunicación, ¿por qué? Porque hay dificultades o en el lenguaje o porque no hay interés, ¿cierto?, en la comunicación, dificultades en lo vincular, por lo mismo, tienen esta dificultad de establecer lazos, de hacer amigos, unos porque no quieren, otros porque simplemente se ven restringidos y les cuesta. Las funciones ejecutivas, ¿cierto?, como este tema de la focalización en un solo tema o en las rutinas, también se ve, ¿cierto?, afectada las pasiones profundas, o que se relaciona también con esta intensidad en las emociones, ¿cierto? Querer mucho o desear mucho cierto tema o cierto objeto, tocar ciertas cosas o jugar con cierto juguete, por ejemplo, un columpio, estar todo el tiempo moviéndose y solo en eso. Estas estereotipias también que son movimientos repetidos o del cuerpo o de objetos, eh, etcétera. Ya todas estas características entonces se van dando en distintos niveles. No hay uno que pueda ser igual al otro. Para esto y para poder entenderlo un poquito mejor también, vamos a ver un segundo video también breve y cortito para que les pueda quedar un poquitito más claro y puedan verlo desde dentro, por decirlo de alguna forma, desde cómo un chico, una persona dentro del espectro, cómo él va percibiendo el entorno, y que eso también nos va a dejar entender por qué tal o cual reacción en ciertos momentos, que para nosotros quizás puede ser como una especie de pataleta, como se dice de alguna forma, ¿cierto? Pero no tiene que ver con eso, no es que finalmente ellos quieran tener estas características o tener estas reacciones porque se les antoja, sino que simplemente al percibir el mundo de una forma diferente, para ellos es más difícil de pronto manejar los estímulos que reciben del entorno. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que aprender a conocer para poder apoyarlos, ¿ya? Así que vamos a ver este segundo videito y luego continuamos con la exposición.
Bien. Em, Se dan cuenta que finalmente si yo creo que cada uno de nosotros percibiera así de detalladamente cada uno de los sonidos que hay a nuestro alrededor, claramente nos sentiríamos abrumados, ¿cierto? Como sobrepasados con lo que pasa a nuestro alrededor y eso obviamente nos llevaría a tener muchas veces reacciones que escapan de nuestras manos y no porque queramos, ¿cierto? Ser faltos de respeto o porque queramos, ¿cierto? Pasar a llevar a alguien, sino que simplemente se vuelve mucho, se vuelve excesivo y eso finalmente es lo que provoca que ellos reaccionen de esa manera. Entonces, continuamos con la presentación. Ya, entonces, las características, como dijimos anteriormente, según el DSM-5, que es el último manual, ¿cierto?, que guía lo que tiene que ver con el diagnóstico de las distintas alteraciones dentro del nivel cognitivo y neurológico son las de comunicación, ¿cierto? Y reciprocidad social, se ha siempre afectado en distintos grados, como ya dijimos, los patrones y comportamientos de intereses y actividades restringidas y repetitivas, y esto va a englobar, ¿cierto?, la parte social. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estas características. Ahora, hablando ya más en tierra derecha, ya entendiendo, ¿cierto?, todas estas características que vimos anteriormente, ¿por qué entonces hablamos de inclusión? ¿Ya? Si sabemos y tenemos en cuenta todas estas características que pudimos conversar, claramente, y como mencionó alguno de mis hermanos anteriormente, ellos van a requerir que se les incluya de una forma distinta, porque ellos, por naturaleza o por sus propios medios, no van a lograr hacer esta inclusión de forma autónoma, o sea, solitos. Ya no la van a poder hacer porque finalmente la afectación social y la comunicación les va a impedir poder hacer esta inclusión o poder incluirse, ¿cierto?, en los grupos. Y lo que nosotros necesitamos es justamente eso. ¿Por qué? La exclusión, ¿cierto?, como se ve ahí, es justamente dejarlos fuera. O sea, finalmente, como ellos tienen una forma de procesar distinto, yo los dejo fuera y no los hago partícipe de, ¿ya? Ahora, por otra parte está la segregación, que se dio mucho tiempo con el tema de las escuelas especiales, por ejemplo, en donde se tomaba a todas las personas, a todos los niños que tenían alguna condición diferente, y se les llevaba y se les juntaba a todos en un grupo aparte, ¿ya? Luego, ya avanzando un poco más, ¿cierto?, con el tema de que pudieran ser parte en realidad del todo, pasamos a la integración, que se abrió mucho tiempo de la integración, pero finalmente esto era, por ejemplo, tenerlos dentro de la sala, pero que dentro de la sala igual se juntara en grupo, por ejemplo, a todos los niños con autismo, los niños con discapacidad intelectual y los que tuvieran alguna otra condición, y todos ellos iban en un grupo aparte a pesar de estar dentro de la sala de clase. Y a ellos tenían todo el tiempo una educadora diferencial o alguien monitor, ¿cierto?, que estaba todo el tiempo con ellos y finalmente tampoco terminaban interactuando con el resto de la clase. Finalmente era igual estar, pero no estar, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que se busca en la actualidad es justamente la inclusión, que ellos sean parte del todo y que la adaptación, y eso es lo que vamos también a ir conversando más adelante, las adaptaciones que nosotros vayamos haciendo, las hagamos para toda la clase. Que no sea algo que yo a Juanito Pérez le voy a pasar esto específico para él porque él lo necesita, sino que sea algo que de cierta forma esté a disposición de la clase completa. Obviamente, para los chicos que no tienen, por ejemplo, algún tema sensorial, si bien lo voy a dejar que tome un elemento que, por ejemplo, puede ser de estimulación o de calma, para un chico con autismo lo voy a dejar que lo tome, pero no le voy a dar un tiempo prolongado porque él no lo necesita finalmente para regularse, ¿cierto? Pero sí lo voy a dejar acceder porque finalmente eso me hace que todos sean parte de, y que no sea uno específico el que está como con una adaptación particular y que es distinto a los demás, ¿ya? Así que eso es muy importante que nos quede claro para poder ir avanzando en lo que tiene que ver con estas herramientas que vamos a ir abordando. Ahora, ¿cuáles son las importancias, cierto, de poder utilizar estas herramientas entonces? Es que cómo nosotros las vamos a ir, cierto,
implementando en nuestras escuelas dominicales, en nuestras clases, incluso en nuestras casas. Como sabía por ahí, hay también algunos familiares. Entonces, también cada una de estas las podemos ir implementando en nuestras casas para poder ir trabajando distintas, por ejemplo, conocimientos, materias, nuevos aprendizajes o cosas que ellos tengan que ir realizando dentro de la casa. Por ejemplo, para participar dentro de las rutinas de la casa, pueden necesitar quizás tomar alguno de estos elementos, como por ejemplo un pictograma, una historia social o algo con imágenes que me permita enseñarle cómo seguir la rutina de ordenar su pieza o seguir la rutina de lavarse las manos, ¿ya? Y eso mismo son las que nosotros vamos a ir usando para trabajar dentro de la escuela dominical. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo partimos todo esto? De trabajar con chicos dentro del espectro del autismo. Importantísimo y básico, mis hermanos, es necesario que nosotros conozcamos quiénes son. ¿Ya? Como decíamos delante, al iniciar, ¿cierto?, el taller, cada uno de ellos tiene características específicas particulares, que si bien están dentro, por ejemplo, de las alteraciones en la comunicación, no todos las van a manifestar de la misma forma. Quizás van a ver en el tema sensorial, como decíamos anteriormente, unos que van a ser muy responsivos, como que cualquier cosita va a ser así demasiado grande, y otros que por el contrario todo va a ser muy leve para ellos, entonces van a andar buscando sensaciones más fuertes, van a querer, ¿cierto?, estar girando todo el tiempo o corriendo, o van a necesitar más estimulación sensorial, entonces vamos a tener que, por ejemplo, hacer un cojín con semillas o con, etcétera, de arroz o algo para que finalmente tengan esta estimulación y se puedan quedar, por ejemplo, sentados, ¿ya? Entonces, saber primeramente quiénes son, cuáles son sus características para eso, la comunicación con los papás, o el cuidador, la persona que los lleva, en este caso, a las escuelas dominicales, es fundamental. ¿Cómo acercarme a ellos? No de todos me voy a poder acercar de la misma forma. Cuando hay una hipersensibilidad, ¿cierto? Probablemente, si yo lo toco, le va a molestar, ¿ya? Porque para él el contacto físico va a ser molesto, pero para otros van a necesitar, para regularse, que yo los apriete, porque para ellos va a ser necesario. Entonces, son esos abrazos como de oso que les decimos en buen chileno, ya, eso hay chicos que lo necesitan porque para ellos eso es regularse, ya necesitan ese abrazo fuerte o ese cosquilleo o cosas que para mí, no sé, pues serían dolorosas como por ejemplo pasar la mano por estas paredes como de granito, ya, que para mí puede ser súper molesto, pero para ellos eso es estimulante y eso los ayuda a regularse, porque sensorialmente ellos tienen una percepción o un umbral, por decirlo de alguna forma, del dolor que es más amplio, entonces perciben las cosas distinto, ¿ya? Y de aquí partimos entonces las distintas estrategias que vamos a necesitar ir usando para poder trabajar con ellos. Y de aquí las estrategias, me parece que aquí partía la Catita, ¿no? Estoy... Katy, ¿sí o no? ¿O ¿Aló? era más adelante? ¿Sí? ¿Me ¿O era escuchan? más adelante? Démoste un respiro. Ya, dame un respiro, Sí. gracias. Voy a Hola. tomar agua. Sí, estamos las dos un poco afectadas de la garganta y por eso yo también estoy así como un poco más estéreo. Un saludo a todos. Veo caras que en algún momento he conocido, me parecen muy familiares, así que un saludo a todos los que más o menos me ubican. Es una bendición compartir con ustedes. Bueno, mi nombre está ahí, ¿cierto? Caterina Andrade o Cata. Desde el área de terapia ocupacional, aportando a lo que es cierto semejantes y haciendo un resumen, ¿cierto? Y un nuevo encuadre para que usted respire, ¿cierto? Primero vamos a respirar, estírese un poquito, porque esta segunda parte viene como cañonazo, entonces estírese ahí donde está, toque como que el techo, ¿sí? Oxigénese, viene con todo. Ya, día viernes, estamos un poco cansados, un poco fatigados, la mente como que con mucho, ¿cierto? Se nos traba. Pero aquí hay algo importantísimo y que yo le doy gracias a Dios que existe esta instancia porque la mayoría acá son maestros de escuela dominical. ¿Qué quiere decir esto? Que en tus manos está una responsabilidad que Dios ha depositado en tu vida, ¿ya? Reconocer que Dios es tu jefe. Creo que da un plus, ¿cierto?, a nuestro quehacer dentro de la enseñanza. Darte cuenta de que no es solo un diagnóstico con pie, sino que es una persona que en algún momento, ¿cierto?, cuando ya pueda discernir, tener la capacidad de reconocer ciertas cosas,
va a poder aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Y hay estrategias para eso también. ¿Cierto? Que no es un problema, ¿cierto? No es una persona problema, que no son recursos que se pierden porque hay muchos recursos que se invierte aquí, sino que son hermanos y nuestra familia de la fe, ¿ya? Es importantísimo saber esto. ¿Por qué? Porque también los niños se van a volver adultos, adultos mayores, ¿cierto? Persona mayor, y son personas que son parte de la iglesia, parte de un cuerpo. Y como decía Pame, hay este concepto de inclusión. De pronto fue como medio quisquilloso, no sé si recuerdan cuando partió Semejantes algunos, ¿cierto? Era como que en las iglesias, la inclusión, y justo estaba de moda este tema LGTBI y todas las otras letras que le siguen, y pensaban que inclusión era poder incluir a este grupo. No, nada que ver. Si aquí estamos hablando de un tipo de inclusión que apunta hacia una accesibilidad, que apunta hacia las personas con discapacidad, ¿ya? O en situación de discapacidad. Esto no es una receta, pero si fuera una receta, yo les podría dar los siguientes tips. Si puedes retroceder un poquito, Pame, donde estaba lo de la inclusión. Entonces, estamos enmarcados en que son ustedes, ¿cierto? La mayoría, profe de escuela dominical, ¿cierto? Y que tenemos una sala de clases. Dos cosas importantes. ¿Cómo puedo ver yo qué es lo que estoy haciendo? Si estoy en una sala de clases y nos vamos al concepto de segregación, muchas veces lo vemos que estamos todos en una mesa haciendo una actividad, ¿cierto? Pintando a Jesús en la barca, pero en un rincón aparte dejamos que uno de los niños, ¿cierto?, esté jugando solo porque no pescó esa actividad. Está segregado, ¿ya? Simple, concreto. Integración es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque estamos todos en la misma actividad, pero la persona que, ¿cierto?, necesita un apoyo no lo está teniendo para poder estar completamente partícipe de la actividad. Tal vez necesita ponerse unos fonos para disminuir el ruido porque vamos a estar cantando, ¿cierto? Tal vez va a necesitar tener un objeto para calmarse. Tal vez va a necesitar que las instrucciones sean menos rápidas, más concretas, ¿cierto? Y entonces uno puede tener a la persona dentro de la actividad, pero no va a estar participando. Entonces, ¿qué palabras claves uno desprende de poder ser plenamente inclusivo? Participación, ¿ya? Participación. ¿Qué más? Vamos sumando a nuestra receta. Participación, autonomía e independencia, que son dos cosas diferentes. Autonomía es la capacidad de decidir, ¿ya? Y la independencia es que la persona puede hacer por sí mismo las actividades. ¿Qué más sumamos? Un ambiente accesible y adaptativo. Y si sumamos esas tres grandes cosas, vamos a tener inclusión o un espacio inclusivo, ¿ya? Pensando en una sala. Pensando en este ambiente, en este espacio, que sea cierto saludable también para la persona, imagínate y mantén en la mente tu sala de clases, ¿ya? La sala que van a ocupar o en donde generalmente se dan las clases. Esta sala debería proveer de estabilidad respecto a qué? Respecto a lo físico y lo sensorial, ¿ya? Tener una sala sobrecargada de dibujos, ¿cierto? Se ve bonita, pero sobrecarga visualmente, ¿ya? Tener una sala en donde hay quizás una ventana que justo le da al niño que de pronto tiene un poco de sensibilidad a la luz, no le va a ser cómodo, ¿cierto? La temperatura es muy importante en una sala, los aspectos físicos y sensoriales, tener ojo ahí. ¿En dónde más tiene que haber estabilidad en mi sala? En lo psicológico o lo mental, ¿ya? Las actitudes, el cómo nos tratamos, las reglas, ¿ya? El cómo yo ordeno la clase, que haya cierto un ambiente tranquilo, relajado, buena onda, como uno dice actualmente. También debo proveer de estabilidad emocional porque debo saber reconocer cuando alguien se me está escapando emocionalmente, ¿cierto? De lo que estamos haciendo. De pronto estoy tocando un tema delicado en mi clase y alguien, ¿cierto? Uno detecta que alguien está más afectado que el resto, ¿ya? Puede ser, por distintas situaciones. Y uno reconoce emociones y uno también trabaja el reconocimiento de emociones con, ¿cierto? Los chiquillos que están en el espectro. Estabilidad también en lo intelectual,
¿Por qué? Porque de pronto tenemos clases, ¿cierto?, que no son desafiantes. La clase debería ser desafiante intelectualmente, independientemente del nivel. Hasta para la clase de adulto mayor debería plantear, ¿cierto?, un desafío, el estar allí y aprender más de Jesús. ¿Tiene sentido lo que les digo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya, excelente. Y algo clave aquí, que dentro de nuestra sala, ¿cierto? Y como son profes de la escuela dominical, es un ambiente y un aspecto que no tienen los otros ambientes o las otras salas de clase, es que usted puede darle una estabilidad espiritual. No lo va a encontrar el niño en un box, ni en un colegio. Lo va a encontrar en tu sala de clases. Va a encontrar allí el poder desarrollar una fe activa y poder responder a esas interrogantes que surjan en los niños, ¿cierto? Es un tremendo desafío, porque hay niños que les gusta mucho preguntar. Y eso es una bendición porque también es un desafío para nosotros, los que estamos de pronto al frente de enseñar algo, ¿cierto? Tener que estar constantemente renovando tus conocimientos, ¿cierto? Y saber que uno nunca deja de aprender. ¿Qué formamos en esta sala? Se forman hábitos, se forman actitudes, valores, convicciones, ¿cierto? ¿Y a través de qué? De actividades, a través de, ¿cierto?, de la clase en sí, pero también de cómo tú vas moldeándote para que los otros te sigan. No sé si alguna vez se lo habían planteado así, espero que sí, que solo sea un recordatorio, pero sí, hay que ser consciente y como avanza Pame, ahí, que dentro de estas estrategias, ¿cierto? El ser consciente de que tengo que generar estrategias para ciertos niños, ciertas características del cómo procesan la vida, no es ser consciente de que necesito estrategias solo para él, porque sea diferente, porque todos somos diferentes, ¿cierto? Como decía la Pami, mostraba ahí estos colores que son unos matices. No sé si acá, yo creo que la mayoría, hasta yo, ¿cierto? Que tengo menos de 30, alcancé a conocer estas radios antiguas, disculpando el término, de radio antigua, con un ecualizador, ¿cierto? Que había unas que tenían con ecualizador que uno podía y mover las palanquitas y yo era bien metiche y resulta que de pronto en esta ecualización, ¿cierto? De nuestras mentes, claro, acá hay chiquillos que en vez de tener los bajos en un nivel medio, les dieron con todo, entonces escuchan de una forma diferente. Y ahí, ¿cierto? Vemos la sensibilidad a ciertas cosas, están un poco más arriba, un poco más abajo, como todos, ¿ya? Todos tenemos un ecualizador, pero en los chiquillos que están dentro del espectro, de pronto se va un poco cargado hacia ciertas cosas, y ahí es donde uno ve, está fuera de la norma, que uno dice, ya. Y tener conciencia de que no estamos tratando a una persona, ¿cierto?, que está en otro estrato humano, ¿ya? O en otro planeta. Porque a veces, no está en su mundo. No, está en nuestro mundo, ¿ya? Es solo que está en su actividad que ha preferido, ¿cierto?, realizar. Ok, vuelvo. Deme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de estrategias, ¿cierto? Son estos apoyos para uno y también para el niño o niña. Posicionarnos a la altura, les voy a poner un ejemplo concreto de esta semana. A mí me toca hacer equinoterapia en un cerro bien bonito. Si algún día vienen a Coyhaique, me dicen, Cata, ando por acá, y yo los llevo a conocer allá los caballos y paseamos. Cero atado con eso. Pero llega una pequeña, 4 años, está dentro del espectro autista, y ella quería saltarse los pasos para poder llegar a montar el caballo. Y estábamos así, de una descompensación y desregulación. Y yo dije, ay señor, ¿qué hago? Siendo terapeuta, ¿cierto? Y todo el tema. Pero uno cuando se ve enfrentado a las situaciones reales, uno tiene que empezar ahí a como que conectar todo. Entonces, ¿qué hago? Ya, posicionarme a la altura. Ya. El acordarme de que tengo que darle una instrucción que sea clara, que sea concreta y que pueda entender en breves pasos que no puede subirse al caballo antes de tal cosa. Acompañarle, ¿cierto? Y mostrarle algo. ¿Qué tenía yo también preparado bajo la manga? Que en el terreno
había escondido dinosaurios, ¿ya? Trabajo harto con dinosaurios. Entonces, le dije lo siguiente. Le dije su nombre, X nombre, ¿cierto? Agachada, ¿cierto? Y en un susurro, porque ella ya estaba aquí, quería gritar. Entonces yo no puedo estar gritándole o al mismo tono. Yo siempre abajo, ¿cierto? Pepita, te cuento que dentro, y ni siquiera mencioné el caballo, porque quería sacarla de ese foco. Te cuento que en el terreno escondí 3 dinosaurios y un pony. Listo, sería todo. Ah, dinosaurio, porque es algo de su interés. Ah, dinosaurio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que llevar a nuestro caballo para poder recolectarlos. Lo hicimos, dimos la vuelta. Tiene una visión muy, muy buena esta chiquilla y detectó enseguida dónde estaban las cosas. Íbamos caminando, ella llevaba, cierto, su caballo al hombro y logramos el objetivo de que hiciera todos los pasos y luego pudiese montar. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras estrategias? Si no me hubiese podido, cierto, comunicar de esa manera con ella, le hubiese mostrado, tenemos allá un caballo, ¿cierto? Que es como con velcro, con las partes del caballo, mostramos cosas, ¿cierto? Mencionamos su nombre o su apodo. A veces hay niños que les gusta que le digan, como, no sé, por ejemplo, Pame. A la Pame me gusta que digan Pame, a mí me gusta que digan Cata, ¿cierto? Y a veces cuando nos dicen nuestro nombre, cuando somos pequeños igual lo asociamos a que nos están retando. No sé si se ha fijado eso, que hay mamás que retan con el nombre completo. Ah, Caterina Constanza, ¿qué hiciste? Sí. Entonces, cuando le dice eso al niño, claro, es como que genera un... Es que a mí me dicen Pepito, ¿por qué me dice así? Genera como una incomodidad. Y los volúmenes, ¿ya? Siguiente. Algo también muy, muy significativo y que usted recuerde siempre es anticipar las cosas, ¿ya? De hecho, a nosotros mismos nos gusta que nos anticipen las cosas. No es como que uno llame, ¿cierto? Generalmente, bueno, acá todavía se dan las visitas así como inesperadas, pero cuando uno está más al norte de Puerto Montt para arriba, como las distancias son grandes, uno anuncia visita. Uno se programa con el otro, ¿cierto? Y uno dice, voy a ir tal día a verte, ¿tienes tiempo? Ok, anticipación. Lo mismo con la sala de clases. Poder evitar tanto la sorpresa. Ahora la sorpresa igual es rica cuando uno le dice al niño, la anticipa, al final tenemos una sorpresa. Y genera expectativa, ¿ya? Genera una expectativa y una ansiedad sana, ¿ya? Hasta cierto punto de que si seguimos el paso 1, 2 y 3, al final tengo un premio, ¿ya? Entonces yo lo preparo, entonces, y tengo cierto el sartén por el mango como un buen chileno de que si quiere saltarse uno de los pasos, no va a haber premio, ¿ya? Condicionamiento. En palabras simples. Anunciar que vamos a cambiar las cosas, ¿ya? Vamos a terminar esto hasta aquí. Siempre es bueno tener en la sala un reloj, tal vez ya no con las horitas así, porque los niños de ahora de pronto ven el digital, les es más fácil mirarlo, ¿ya? Que el otro que se llama analógico, si no me equivoco, ¿sí? Todos los mayores de 30, sí, ¿ya? Y poder, ¿cierto? Mostrarles, cuando sean las tanto y tanto, ¿cierto? Vamos a cambiar de actividad. Cuando suene el timbre es porque ya nos quedan 10 minutos, ¿cierto? Que la escuela dominical tiene su timbre cada cierto momento. Informar cómo vamos a hacer la actividad, dar un paneo general. Esto no se trata de spoiler, de darles todo el resultado, sino que dar, ¿cierto? Vamos hoy día a trabajar y la clase se basa y vamos a ocupar algunos implementos, quizás la pizarra, así que los que les gusta la pizarra, prepárense, etcétera. Mostrar videos, ayudas visuales y apelar a la creatividad, pero siempre anticipando las cosas, dando tiempo a que todos logren procesar que vamos a hacer algo o que vamos a cambiar a otra cosa. ¿Vamos bien? Ya, seguimos. Respecto a la atención y la concentración, saber que cada rango etario tiene distintos tiempos en los que uno puede mantener y retener la concentración. ¿Ya?
Los niños, un tiempo promedio es 10 minutos. Luego necesitamos una pausa. Seguimos 10 minutos, pausa, ¿ya? Para que nos oxigenemos, como lo que hice con ustedes. Ya llevan como 40 minutos y dije, no, necesitamos estirarnos. Vamos a movernos, a respirar, a tirarnos un poquito de aire porque si no, nos da el cansancio, ¿ya? Y para mantenernos concentrados tenemos que generar cosas. Hay libros, ¿cierto? Para el mundo, para aprender a mantener la concentración. Que yo les haga una así cada ciertos minutos, que yo les tire un chiste, ¿cierto? Los oxigena, les da años de vida. No, no tanto como eso, pero ojalá. Em, Mantener el contacto visual, pero ojo aquí, que de pronto, ¿cierto? No exijamos que el niño que está dentro del espectro autista mantenga su contacto visual con nosotros, ¿ya? Porque a veces forzar eso es nefasto, va a crear un ambiente muy incómodo, porque para el niño o niña, ¿cierto? Que le cuesta mantener un contacto visual contigo, no es que no quiera verte, es que siente que tú le estás viendo todo por dentro como si fuera una radiografía. Se siente incómodo, ¿ya? Entonces, eh, de pronto no mirarlo, ¿cierto? A los ojos, mirarlo aquí al frente, ¿cierto? Entre medio de las cejas, uno genera a la otra persona menos agotamiento visual cuando estamos frente a frente. Eh, Recordar, ¿cierto? El tema de los nombres. El acordarnos del nombre de cada uno de los miembros de nuestra clase es importante, ¿ya? Porque genera un vínculo. Y el vínculo con las personas dentro del espectro autista es algo clave porque nos permite llegar también más allá de darle una simple instrucción. Vamos a generar un vínculo de amistad, de confianza, de que se va a abrir también a contarte quizás también lo que le está pasando a su manera de ver las cosas. ¿Ya? Siguiente. Un dato freak con respecto a la atención y la concentración. Nuestra mente no está hecha, esto es un dato para todos, ¿ya? Un dato de salud, nuestra mente no está hecha para poder retener información todo el rato y mantenerla en nuestra memoria de trabajo. ¿Ya? Así que cuando usted se sienta cansado y que se le olvida las cosas porque está tratando de juntar demasiada información de un día para otro. Tenga una libreta, use su WhatsApp que puede hacer ahora su como chat personal o un chat de ayuda a memoria, ¿ya? Pero vacíe su mente, le va a ayudar a dormir mejor. Siguiente. Aquí estamos en las historias. Las historias son grandes estimuladores de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de que al cerrar los ojos puedo imaginarme un mundo, ¿cierto? Todos los niños, todas las personas tienen esta capacidad. Las personas ciegas sueñan, sí, datos interesantes de la vida, sí. Ahora, ¿cómo? No sé, pregúntele, porque yo no he tenido esa conversación tan profunda, pero sí sé que sueñan. Pero es un poco diferente, ¿cierto? Porque los estímulos sensoriales son diferentes. En las personas, ¿cierto? Dentro del espectro autista, de pronto la imaginación requiere ser estimulada un poco más allá, pero lo hace no usted en la sala de clase, lo hace la persona que está interviniendo desde terapia, desde fonoaudiología, porque es una intervención, ¿ya? Clínica. Ahora, lo que usted puede hacer al contar una historia o al mostrar ciertos elementos visuales o contar cosas es proveer, ¿cierto?, de un espacio ameno, pero no fuerce, ¿cierto? ¿Cómo no te vas a estar imaginando esto? Y el niño a lo mejor no lo va a lograr en ese momento, ¿ya? ¿Ya? Evitemos, ¿cierto?, ese, en todos los niños, porque a veces no todos tienen la capacidad como tú la tienes de imaginar las cosas, ¿ya? Pero sí, contar historias es algo bueno, ¿ya? Es saludable, dando los apoyos visuales, como decíamos, o también de los videos. Ahora hay mucho recurso audiovisual, ya en YouTube y todo eso. Entonces, si usted necesita ese apoyo y no sabe cómo descargar un video de YouTube, pida ayuda, ¿cierto?, a sus adolescentes en la iglesia. Ellos van a ayudarle. Ya. Sí, en la misma línea están los apoyos y estrategias que uno ocupa en toda área de lo que es las intervenciones clínicas, pero también dentro de la sala de clases uno puede establecer ciertas ayudas, ciertos tips. Por ejemplo, en las cosas visuales, uno puede descargar material y hay uno que se llama pictograma. El pictograma, ¿cierto?, es una ayuda visual concreta, ¿ya? Que va como el paso a paso.
y va mostrando de una manera simple pero concreta ese paso a paso. No hay como puntos intermedios, es como o es blanco o es negro. Al final, Eh, Catita, al final les vamos a mandar por el chat los ¿Ya? links de las páginas donde pueden, o algunas en realidad donde pueden ir descargando esto, ¿ya? Pero se los vamos a mandar al final para que queden todos juntitos. Ya, excelente. Eso tiene un costo extra de... Eh, no, esto lo hacemos por amor al Señor y por amor a los niños. Y a ustedes también como maestros. Ya, pero hay ciertos pictogramas por categorías. Por de pronto, no sé, historias de piratas. Las emociones. ¿Ya? Ahí está con miedo. Em, ¿Qué más? Ambientes, por ejemplo. Ambientes, una granja. Algunos como implementos o cosas que encontramos de la vida cotidiana, ¿cierto? En colores, uno puede reforzar según categorías, poner un color, ponerles el nombre abajo, oficios y cosas, y uno va armando historias, como decíamos en la diapo anterior, puedes armar historias y apoyarte de estas ayudas, ¿cierto? Como más concretas, para que quede ese paso a paso y no se olvide lo que se está diciendo. ¿Qué más se pueden poner en las paredes por la clase, ya, para que no empapele ahí toda la pared? No, es como por la clase, por ejemplo, ya. Vamos a trabajar quizás la historia del arca de Noé y ponemos, ¡pum!, un arca, ¿ya? Bien bonita. ¿La está imaginando? Imagínate, imagínate, el arca en la pared. Y todos los niños van a construir en esa clase un animal, ¿ya? Un animal. Y todos van a pegar, y todos están construyendo, todos van a estar quizás coloreando, le van a pegar, ¿cierto? Ahí la ponen pegote y van a estar el arca. Todos se van a sentar alrededor, ¿cierto? Y están mirando una ayuda gráfica visual a la vez que ellos están construyendo, tocando. Incluso si el barco que usted construyó es de cartón, le pega monitos de quizás plasticina, ¿ya? ¿Ya? Ahí los monitos. Entonces va a ser un momento diferente, que los va a llamar la atención, eh, y el apoyo visual va a estar ahí, es algo tangible para ellos. Lo mismo con el ordenar otras instrucciones o cosas, se pueden ordenar también de manera de pictograma. Puntuaciones, por ejemplo, ya, las clases, las diferentes salas van a llevar una puntuación de X cosas y va a estar ahí en un apoyo visual. ¿Ya? Quizás se van a ganar, no sé, alguna cosa a final de año. Y eso genera competitividad, pero también esas ganas de lograr triunfar. Y al final usted claramente, ¿cierto? Como organizador de la escuela dominical le va a dar un premio a todos, ¿cierto? Para que nadie se pelee. ¿Seguimos? Ahí también, esos son bonitos de poner, ¿cierto? En lo que es la puerta de pronto, para saber cómo nos vamos a saludar, ¿ya? De pronto llega el niño con sueño, con hambre, y no te quiere dar un abrazo, como el domingo pasado. No lo fuerce. Recuerde que es ilegal forzar o tocar a un niño. Entonces, eh, pregúntele al niño, ¿cómo nos saludamos hoy día? De puñito, de abrazo, nos decimos hola, cantamos, ¿ya? Diferentes tipos de saludos, que tenga opción el niño a elegir, ¿cierto? Que sea autónomo, que él elija cómo te va a saludar a ti, que eres un grande y un gigante, porque para los niños somos como unas tremendas bestias. ¿Seguimos? Las historias sociales también, ¿cierto? El poner escenas, el ponerle a una historia una enseñanza, ¿cierto? Y ponerle la cara de los niños, quizás imprimir sus caras. Si le sacan una foto grupal, de repente sacan las caras y ponerle, ¿cierto? Y fue tal persona, y aquí vamos colocando a los niños, ¿ya? Y el grupo de niños hizo tal cosa, y a darles una secuencia, ¿cierto? Pero también siempre con algo que puedan ellos identificarse, identificarse en esa historia. Eso es lo importante de una historia social. Hay más ejemplos, ejemplos de historias, pero si lo ligamos a lo que es cierto escuela dominical, podríamos tomar eh, parábolas, podríamos tomar algunas comparaciones, podríamos tomar las grandes historias, ¿cierto?, de grandes personas de la Biblia y Catita, hacerle, ¿cierto?, esta ruta. en esto igual, mis hermanos, puede servir mucho, mucho para poder, por ejemplo, anticipar. Como hablamos anteriormente de la anticipación, ¿se acuerdan?
Ya, con una historia social, lo que hago en una historia es armar como una historia que puede ser como individualizada, o sea, le pongo el mismo nombre del niño al protagonista de la historia que voy a contar en imágenes, ¿ya? O un personaje externo. Por ejemplo, acá arriba, mira, tenemos ya el ejemplo de una niña en el cumpleaños. Entonces, para explicarle que finalmente ella no tiene que tirar el pelo, le dicen, ya, en el cumpleaños he tirado el pelo a María, los niños no jueguen conmigo. Esa es la consecuencia, ya, esa es la consecuencia de que ella tire el pelo. En el cumpleaños no tiro el pelo a María, entonces los niños juegan conmigo. Son cosas sencillas, ya es por eso se habla de una historia, pero tiene que ser breve, concisa. En esto, por ejemplo, yo puedo tomar ya algo que podemos vivir cotidianamente o en cierto periodo de tiempo, sobre todo ahora, por ejemplo, ya que viene Navidad. Eh, ¿Qué es lo que esperan de mí en el culto de Navidad? ¿O qué debo hacer en el culto de Navidad? ¿Cómo comportarme en el culto de Navidad? Para evitar, ¿cierto? Y anticiparlo de el culto, no sé, o la ceremonia va a durar tanto tiempo. Entonces pongo una imagen con un reloj. En ese tiempo debo, y puedo poner distintas imágenes que muestren qué es lo que debe hacer durante ese tiempo. Puedo estar sentado, puedo estar pintando, puedo estar, no sé, dibujando, etcétera. ¿Qué no puedo hacer? Gritar, molestar, correr, no sé. ¿Ya me explico? Eso es una historia. Ya es finalmente a través de algo bien gráfico y concreto darle estos ejemplos de cómo finalmente él puede ir tomando ciertas conductas o no, qué es lo que yo espero o no espero de ellos, en ciertas características, en ciertos acontecimientos, ¿ya? Entonces eso mismo, por ejemplo, podría ser para los bautismos o podría ser, por ejemplo, para la transición de una clase a otra. Se lo puedo explicar de esta misma forma y se lo voy, ¿cierto?, anticipando. La idea es que obviamente todo esto uno lo haga previo a la situación. No espere que la situación ya ocurra y después hacerlo, sino que previamente y varias veces puede ser que, por ejemplo, yo me tome todo el mes, si pienso en el culto de Navidad, que no sé, generalmente es como 24, 23 de diciembre. Me puedo tomar, por ejemplo, desde mediados de noviembre y cada domingo que él va, me tomo un espacio para volver a repasar. Recordemos que se nos viene en tal fecha el culto de Navidad y qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y lo voy recordando. Luego, por ejemplo, la semana siguiente le pido a uno de los niños que lo diga. Luego, puedo ir variando la forma, pero la idea es como que se vaya repitiendo y que finalmente esa repetición y esa anticipación me lleve a que al momento donde suceda este cambio, ya el niño esté concientizado de lo que va a suceder, ¿ya? Y a través, obviamente, siempre de algo gráfico, algo visual, que es mucho más representativo. Eso. Gracias, Catita. Súper. Me estaba acordando también de la importancia de los pictogramas como apoyo, recurso de apoyo al momento igual evangelístico. Una de las semejantes en Concepción em, le presentó el plan de salvación por medio de un pictograma a una adolescente. Y la adolescente lo entendió y aceptó a Jesús como su Salvador. También otra semejante dentro de lo que es la iglesia, ¿cierto? En la primera de Conce, que de hecho anduvo participando en lo que fue Ruedas para el Mundo allá en Santiago. Natacha, también ella es bautizada y miembro en plena comunión. Y ella también le explicaron, ¿cierto?, las cosas con apoyos visuales, para poder ellos también, el pastor, ¿cierto?, y el equipo ahí, tener como ese feedback de que ella sí estaba entendiendo las cosas. Entonces, ¿ayudan estos apoyos visuales? Sí, son una herramienta útil. Seguimos. Los calendarios anticipatorios, muy bonitos cuando están así, ordenaditos, ¿cierto? Pulcro. Es algo, ¿cierto?, que genera un orden. Todas estas estrategias también son para generar un orden en nuestras mentes, ¿cierto? Para poder regularnos, para poder tener, ¿cierto?, claro lo que está antes, lo que viene después y todas estas cosas. En los calendarios hay una infinidad, ¿cierto?, de posibilidades de cómo yo puedo ordenar algo. Para ordenar una clase, ¿cierto? Estamos en el día tanto, vamos a hacer, como decía también la PAME, tal y tal cosa, ¿cierto? El orden de la clase lo podemos establecer a través de imágenes. Podemos hacer que los niños también aprendan a ordenar la clase.
qué va antes, qué va después, ¿cierto? Para que ellos sepan que ese es su calendario. Los tiempos, ahí también se utiliza en el del lado más, está el lado derecho, el orden que se puede poner, por ejemplo, en la puerta, para que ellos sepan antes de entrar, hay tiempos dentro de la clase, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es importante que todos los niños, ¿cierto?, puedan también ir teniendo roles y que esos roles uno los puede también colocar ahí, no sé, po, la cara del niño o el nombre del niño, y él va a ser el día tanto, va a ser, no sé, po, el encargado de entregar los lápices, el encargado de pasar la lista. Entonces van a tener ahí designados sus roles anticipadamente. ¿Seguimos? Adecuaciones sensoriales. Acá vamos a hablar de un SOS sensorial, ¿ya? ¿Qué puede tener usted dentro de su sala y ahí como maestro o incluso en la casa, que es muy, cierto, útil? Tener una caja que tenga distintos artefactos con distintas cualidades sensoriales, ¿ya? Como las que se ven ahí en la imagen o las que tengo yo acá. Por ejemplo, hay niños que les gusta tocar las pelotitas que tienen algún tipo de porosidad, ¿ya? Y al tacto profundo, porque van a apretarlo fuerte, van a sentirse más relajados. Otros que al contrario, que quizás con una pelota de tenis que es más suavecita, la van a tocar con los dedos y van a relajarse al tocar algo más suave, ¿ya? No pongo una pelota de clavos porque eso ya generaría un daño. Esto es como un paréntesis. Burbujas. Burbujas son algo, a la mayoría de los niños, no a todos, les gusta al menos ver la burbuja, ¿ya? No todos van a tocarla, así que no obliga a nadie a tocar una burbuja, ¿ya? Eso es un alerta, un warning. Eh, es como que capta y lo puede sacar del foco de atención quizás en donde esté, quizás está un poco frustrado. Mira lo que tengo, y uno lo hace como que está escondido. Mira lo que tengo ahí, la burbuja, y es como, oh, cambiamos el foco, ¿ya? Usted puede ocupar la caja, pero también puede dejar la caja a disposición del niño para que ya vaya también a buscar algo que necesita. Estas como resortes, tener distintas telas, ¿ya? Una más áspera, una más suave, tener objetos de colores, tener una botella de la calma, tener los audífonos. A veces uno habla de los audífonos que son con reducción de ruido, pero de pronto eso no es accesible, ¿cierto?, para todas las iglesias o para todo bolsillo, así que tener estos como... eh, uy, se me fue el nombre. Ya, pero los audífonos, estos protectores de oído que son para las Tapones. personas que hacen los tapones, para los que hacen carpintería, ve que esos son como personales y baratos, desechables. Ya de pronto que hayan unos tres o cuatro en caso de emergencia, que vamos a hacer, no sé, pues una actividad donde vamos a gritar y hay alguien que le molesta un poco eso, que se pongan los tapones, van a ser chiquititos, no va a ser una cuestión gigante como mis audífonos de retorno que tengo aquí. Así que van a poder tener ahí esa ayuda. Permitirles también a los niños que lleguen quizás con uno de sus juguetes, por ejemplo, pero establecerlo antes como, es el día del juguete. Y todos van a llevar un juguete, ¿ya? Porque si no, también se genera esto, ay, que tú trajiste esto, el otro lo quiere, ¿cierto? Niños. Entonces sí, es como cada uno y anticiparlo, ¿cierto? Ahí se puede jugar. Dentro de esta caja, ¿cierto? También debería ayudar a que los niños puedan eh, regularse, calmarse, tener un elemento que les permita dentro de la clase o fuera de ella, ya poder bajar esos niveles de ansiedad, ¿ya? Es importante que de pronto el niño quizás va a tener que salir un ratito y después volver a entrar, ¿ya? Ojo ahí también porque he visto muchas veces que los niños quedan después en el pasillo, ¿ya? Así que por eso estamos generando aquí estrategias para que no suceda eso, para que no queden afuera excluidos, ¿ya? Seguimos. Estas cajas sensoriales o estos elementos medios terapéuticos sensoriales son de bajo costo, ¿ya? Una bolsa Ziploc, un poco de jabón de glicerina puede ser, un poco de aceite o simplemente agua, bien sellado, ¿cierto? O con arroz, algún tipo de legumbre y con algún elemento que sea llamativo, ya tiene, ¿cierto? Una bolsita que le va a permitir al niño tocarla, mirarla,
y poder, ¿cierto? Ya cambiar su foco, bajar ansiedad, nos regulamos. Cabe mencionar que estas últimas estrategias que estamos mencionando, la que tiene que ver, por ejemplo, con la cajita y esta, son en casos de crisis, ¿ya? Si, por ejemplo, los chiquillos entraron por algún, no sé, hubo un ruido muy fuerte, sucedió algo imprevisto y hubo una desregulación que se puede dar sobre todo en los más pequeñitos, y gritan, lloran, o está esta situación que de pronto puede ser un poco para nosotros compleja. Lo ideal sería tener alguno de estos SOS, ¿ya? La cajita, como se veía anteriormente, es excelente para poder tenerla con varios elementos, ¿cierto? Que para ellos sean llamativos, y esto finalmente, como decía Katy, cambia el foco, ¿ya? De lo que sucedió y que finalmente me descompensó, me desreguló y no sé cómo volver. Entonces, de cierta manera, externamente nosotros lo ayudamos por medio de algo que para él sea sensorialmente estimulante y lo pueda ir regulando, bajando poquito a poquito, ¿ya? Para eso son todas estas estrategias. Las primeras ya tenían más que ver con la adaptación de la información, cómo yo se la voy a ir entregando a través de los pictogramas, cómo lo voy a ir organizando, cómo organizo la clase, que eso también les va a servir para los demás chiquillos, que sepan que estamos en el momento de escuchar la lección y no hemos pasado todavía al momento de hacer la actividad práctica. Entonces todos van a estar viendo que está el calendario adelante con el orden de la clase, y obviamente para el pequeño con TEA va a ser mucho más necesario, pero va a ordenarme toda la clase igual. Entonces eso es importante porque finalmente lo voy a usar para todo, pero Mm. va a ser un aporte para todo, ¿ya? Eso, sigue, adelante, estudio. Tenemos ahí, ¿cierto? La famosa botella de la calma. ¿Alguien la ha fabricado alguna vez? Levante la mano, ya sea digitalmente, ¿sí? Es entretenido hacer las botellas de la calma junto a los niños, ¿ya? Tener un día, hoy día, tal vez vamos a tomar la mitad de la clase para hacer nuestra, y que todos tengan su botella, ¿cierto? Y llevarles el glitter y las cositas ahí, para que ellos puedan tener y que la sientan suya. Y cuando la necesiten, ellos van a ir por su botella. Oye, Carita, ¿Mm? vuelvo a interrumpir, perdón. Sería una excelente idea para comenzar, por ejemplo, en marzo las clases. La primera clase de marzo, por ejemplo, dedicarla a hacer una botella de la calma para todos los chicos en cierto nivel. Sería como para que partiendo, antes de partir con ya las lecciones como tal, quizás armarse este kit con ellos mismos. O por ejemplo, que un grupo arme una botella, que otro grupo arme cajita, y uno les proporciona los elementos y los van armando y Mm. después se lo pueden ir distribuyendo en las salas, porque la idea es que todas las salas puedan tener como su kit de emergencia. Claro. Aparte estamos generando ahí conciencia ecológica. De hecho, los niños cada vez tienen más conciencia ecológica que los adultos de que deben cuidar el planeta. Entonces ahí hacemos un tema de reciclaje, podemos juntar cositas y queda entretenido. Siguiente. Globitos o amiguitos. Estos son como tener un globo típico de terapeuta, ¿no? Estiro la mano y encuentro cosas. Con harina, ¿ya? Un globito con harina, con arena, ¿ya? Algo que resista. Ahí está. ¿Sí? Entonces son masitas y al tacto es como raro. Para uno, ¿cierto? Es como raro, pero para ellos es como agradable, es como apretar. Ahora no lo rellene tanto porque claramente va a depender del globito, pero si lo apretan mucho, harina. Igual es divertido, pero no es tan divertido de limpiar después. Entonces se le puede hacer con lanita, ¿cierto? Que quede algo bonito, hacerlos con distintas emociones, quizá de pronto en la cajita tener los globitos con esas distintas caritas y le preguntamos al niño, ¿cómo te sientes en este momento? Y va a escoger el globito y va a mostrar ahí, así. Ahí tenemos como para cuando estamos en un momento de crisis. Siguiente. Se me fue la Pame. No sé dónde se fue. Ya, mientras les muestro otra cosa que tengo por acá, que igual puede servir aquí en modo navideño. Se llama geoplano, porque se forma con figuras geométricas y está en una tabla plana. Entonces es esto, es una tablita con clavos y lo utilizamos con elásticos. Y esto ya ayuda, ¿cierto? Sensorialmente a que uno está tocando, está armando, atención, memoria, porque uno le puede pasar una tarjeta como esta, ¿cierto? Vamos a hacer el camello, ¿cierto? De Navidad, o el burrito que llevó a Jesús,
o vamos a hacer una casita, el pesebre, qué sé yo. ¿Ya? Hay distintas cositas que uno puede ir armando en una tabla, ¿cierto? Que es simplemente una tablita con clavos. ¿Sí? Es como algo igual de bajo costo, donde uno puede hacer participar a los niños en una actividad diferente. Llegó la PAME. Gracias, señor. Con la misma idea de los monitos anteriores, también tener, ¿cierto?, algún apoyo que nos recuerde las emociones, ¿ya? Eso a modo de SOS, algún apoyo que nos recuerde las emociones. De hecho, al costado derecho, ¿ah? ¿Cómo que coincide la palabra? Hay una historia que lo trabajan mucho los terapeutas y los fonos, me imagino que también, que es para reconocer emociones y es una historia de un monstruo. Si no me equivoco, es el monstruo de colores. Pame, no sé si me corroboras esa información. No, yo no la he trabajado, la conocí con la Pili, pero sí me parece que se llama así. Ya, en YouTube, si buscan el monstruo de colores, historia de emociones, creo que debería aparecer ahí también un video que explica las emociones. Entonces, si uno tiene tarjetas que ayuden al reconocimiento de emociones, que de hecho también hay una película que habla de las emociones, ¿cierto? Y les pone los monitos ahí en la pared, así como Intensamente. intensamente. ¿Y cómo nos sentimos hoy? Y como que, ya, ¿y cómo deberíamos, o cómo nos queremos sentir? Ya. Entonces, vamos bajando un poco la ansiedad, la frustración, cuando hay un momento ahí un poco disruptivo. Siguiente. Esto de grafomotricidad y motricidad fina tiene un poquito más que ver con un tip que había dejado la Pili, ¿cierto? Sí, que podíamos también trabajarlo como a modo de regulación. Mencionamos antes, la Pili es la que aparece en todas las diapos de la parte de abajo, porque ella construyó este PowerPoint, fue la que puso en el taller anterior, pero hoy no puedo estar porque su mamita la están operando el día de hoy, así que por eso con Katy tomamos el taller completo. Eh, Ujú. y la vez anterior nosotros solo tomamos la parte práctica, pero ahora tomamos la parte teórica y la práctica. Y esto tiene que ver con esa regulación, porque este movimiento repetitivo, estas manitos o como mitones y los hoyitos que tienen alrededor, la idea es que uno los vaya como cosiendo, va pasando un hilito por cada uno de los hoyitos y los va enrollando. Y ese movimiento repetitivo para los chiquillos, para la mayoría de ellos, es una autorregulación y los lleva a la calma, ¿ya? Los lleva como a bajar sus niveles de ansiedad. Bueno, para Navidad también hay harto material de grafomotricidad. Uno pone en grafomotricidad Navidad y se encuentra, ¿cierto?, el poder ir avanzando con unas líneas para llegar, no sé, a un regalo, al árbol de Pascua, y eso se puede adaptar. Son caminitos. Si uno ve ahí un poco más al detalle la imagen, es un caminito, básicamente. Entonces uno le va proveyendo al niño de ciertos trazos, cierto camino para llegar de un punto al otro. ¿Ya? Y eso lo podemos utilizar también, no sé, eh, que tenga que ver con alguna historia bíblica también, que llegue de un lado al otro. Otra cosa que implica grafomotricidad son los laberintos. ¿Se acuerdan cuando uno le pasaba un laberinto y uno estaba ahí como, y había que pasar en medio de dos líneas? Ya. Implica concentración, implica poder estar enfocado. Siguiente. Los paneles sensoriales. eh, Pame, tú tenías ahí tu mini Sí, tengo el panel tip. transportable. No, tengo un pequeño tip. Miren, ahí tenemos distintas opciones de paneles sensoriales. ¿Cuál es la idea de esto? Es armarlo con un cartón piedra. Todos conocen el cartón piedra, ¿cierto? Sí, sí, ya. O con un cartoncito más grande, si por ejemplo tienen acceso a estas cajas de repente de, no sé, lavadoras o cosas por el estilo, uno abre este cartón grande, ya, y va haciendo distintas secciones dentro de este cartón. La idea es que este cartón quede en la sala, puede estar colgado en una pared o como armar un pequeño rincón, ya como sensorial, y dividirlo por distintas partes. Entonces, por ejemplo, como se ve acá arriba, el primer cuadrado, por ejemplo, que se hizo aquí, tiene puros palitos de helado, uno debajo del otro. El de al ladito tiene puras tapitas de bebida. El de al lado tiene un zigzag hecho con lana, ¿ya? Lo mismo que acá abajo. Acá al ladito tiene arpillera. Todos conocen también la arpillera, ¿cierto? Y son puros materiales que nosotros podemos ir consiguiendo súper fácilmente. Por eso la idea es que esto quede como para ustedes, porque sean cosas que sean accesibles. Este de por acá tiene eh,
como yo tengo aquí, ¿cierto? La esponja, la típica que uno compra para lavar la loza, ya, de esas mismas sacar unas dos o tres y hacer, ¿cierto? Una, pegarla al ladito de la otra. Pero esta tiene una doble función. ¿Por qué? Porque le sacamos la partecita verde y podemos hacer otro cuadradito con la partecita verde porque es más rasposa. Entonces son dos texturas distintas y eso ya me lleva a poder usar dos espacios diferentes para poder, ¿cierto?, ayudar con el tema sensorial. Por otra parte, por ejemplo, podemos poner también plumitas. También se compran bolsitas de plumas, ya generalmente vienen por colores y esas se pueden también pegar una al ladito de la otra, ¿ya? O también se pueden, por ejemplo, poner dentro de la misma caja sensorial o de la bolsa sensorial, esta que se mostraba adelante, se pueden esconder estas cosas, entonces los niños meten la mano, ¿ya? El hecho de sentir esta textura como de granulada, como del arroz o como de las legumbres, incluso puede ser arena, dependiendo en este caso de las características del pequeño, yo puedo usar algo que para él sea estimulante y obviamente no aversivo, no negativo, ¿ya? Y ahí voy escondiendo estos distintos materiales o los puedo hacer como un tablero, ¿ya? Y los voy pegando. También incluso podíamos, este globito que les mostraba adelante la Catita, que tiene adentro harina, y eso lo hace flexible, ¿ya? Eso también lo puedo poner incluso colgando varios de ellos o puedo buscar la forma como de armar como una especie como de hilito, hilera y colgarlos, por ejemplo, en la parte de arriba del tablero, ¿ya? Em, Además, también podemos hacer con esos mismos elementos paletas sensoriales, ¿ya? Entonces tomo el palito de helado y en vez de hacer, por ejemplo, la misma esponjita que antes usábamos para el tablero, puedo partirla por la mitad y hacer una paletita, ya sea con la parte amarilla, que es como más suavecita, o con la parte verde, que es más rugosa, que también viene por colores. Bueno, esta, por ejemplo, de aquí era azul, pero también tiene esa misma textura, ¿ya? Y con la misma arpillera, por ejemplo, que estaba acá arriba en el tablero, puedo también hacer una paleta que para él sea sensorial. Y estas paletas, esconderlas en esta caja con arroz o con arvejas o algo por el estilo, ¿ya? Y eso también me va a permitir abrir, en este caso, un canal de comunicación al momento de que él se regula. Otras son estas pelotitas, que estas también las venden en el comercio, que son como de algodón. Esta, por ejemplo, es brillante, que ya tendría dos estímulos porque es sensorial y a la vez visual porque es más llamativa, ¿ya? Pero si las puedo tener solo en colores, por ejemplo, ya también son un aporte. O incluso, si no logro encontrar de estas, también hay lugares donde venden pelotitas de algodón blancas simplemente. Pero ya el hecho de que tenga la textura y yo ponerlas como granuladas, como se ve, por ejemplo, aquí en esta partecita, eso ya también va a generar un estímulo sensorial que puede ayudar para la regulación. Eso con los tableros. Gracias, Carita. Genial, genial. Igual, ayer estábamos conversando con la Pame y yo me fui en una bola imaginativa y yo iba a traer otro elemento que es una cajita, ¿ya? Una cajita sensorial, que es literal una caja con un solo hoyito, ¿ya? Que al meter la mano uno puede reconocer objetos, ¿ya? Y antes de que el niño saque las cosas, uno dice, ¿qué encontraste? Y el niño también va a poder desarrollar una capacidad, ¿cierto? Que es de reconocer objetos sin tener que estar mirando eso. Y pensando en eso, ahí yo me fui, ¡uy! La imaginación hacia otro rumbo y dije, ya, ¿cómo lo aplico a una escuela dominical con niños pequeños? Así que usted me va a acompañar en este viaje visual, mental. Entonces puedes cerrar tus ojos, imaginar tu sala de clases y imaginar que en la mitad ponemos, ¿cierto? Ahí una mesa. Sobre la mesa una caja grande, ¿ya? Como decía la Paz, una caja grande como estas de lavadora. Cosa de que va a tener varios hoyitos donde cada niño va a poder meter su mano. ¿Y qué colocaste como profe al medio de esa caja? Un arca, el arca de Noé. Y el arca de Noé tiene distintos animales como esos de plástico que encontramos en distintos lugares, son baratos. Entonces cada niño va a atrapar un animal y le vamos a ir preguntando, ya, Pepito, José, ¿qué animal te tocó? Describe lo que tú estás tocando. Entonces ahí vamos a tenerlos concentrados, vamos a estar hablando de una historia de la Biblia, van a estar, ¿cierto?, tocando algo, les va a provocar, ¿cierto?, ahí alguna alegría, puedes abrir tus ojos para que no te me quedes dormido. Entonces ya van a tener un estímulo diferente, va a ser una actividad que no es algo cotidiano, ¿ya? Entonces ahí pueden generar
algo más divertido. Tener ahí una caja diferente para tocar la clase, por decirlo de alguna manera. Siguiente. Esto es similar a lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Tener un espacio, ¿cierto? Algo físico en donde uno pueda darle distintos estímulos sensoriales al tacto, ¿ya? Al tacto, a lo visual, ¿cierto? A lo auditivo también, porque el velcro también genera un ruidito, si uno hace algo con velcro o un cierre, así distintos ruidos. Siguiente. Otra variación de estos cojines sensoriales son los que yo les mencionaba antes, que estos, por ejemplo, se arman y en vez de rellenarlos con espuma, los podemos rellenar con semillas, Ujú. arroz, legumbres, ¿ya? Y eso, por ejemplo, los ayuda a ellos para el momento de sentarse sobre esto, esa estimulación que produce el cojín en sus piernas, va finalmente a ayudarlo a poder mantenerse atento y concentrado durante la clase, ¿ya? Excelente. En las sillas también, si tienen estas sillas como típicas de colegio, pueden poner un elástico, venden bandas elásticas. Por ahí les voy a mostrar una que tengo, pero son la típica banda elástica de hacer ejercicio. La puedes poner entre las dos patitas delanteras y si el niño es de andar corriendo, que le gusta estar todo el rato haciendo cosas, puedes sentarlo y decirle que aplaste ahí la gomita. Entonces va a estar ahí en un solo lugar, pero va a tener ese estímulo de que cuando quiera va a poder presionar el elástico y va a sentir que se está moviendo. O una pelota de estas como de yoga, que le dice uno, pero son pelotas grandes. Y ahí, ¿cierto? También hay unos que son con forma como de maní. Y tener eso con los niños pequeños los regula bastante también. En la mesa también son estímulos más táctiles, ya de un tacto un poquito más profundo, hacer que ellos puedan tocar o hacer cierto la secuencia que uno les quiera enseñar. No sé, vamos a aprender una canción y va a llevar, no sé, palma, palma, aplauso, por ejemplo. Es lo mismo en la pared. Y vamos a hacer distintos como em, estímulos, distintas como figuras, ¿ya? Para poder concentrarlos, para poder bajar la ansiedad y mantenerlos también ahí en la actividad. El camino sensorial también, hay a veces, ¿cierto? Que el camino, no sé, a llegar a la clase puedan tener ya un camino que los estimule a llegar concentrado y que con esa disposición a hacer algo nuevo, ¿ya? Tener ahí como una ruta para llegar a la sala. ¿Sí? Estudio, estudio. Me copio. Sí, estamos. Ya, eso era lo que queríamos compartir con ustedes, así que tratamos de ir haciendo lo más, por decirlo de alguna forma, aterrizado posible también las estrategias para que de cierta forma sea algo que puedan acceder fácilmente y que no tengan que decir, ay, pero ahora ¿cómo consigo esto? No, es algo muy accesible en este caso con materiales que tenemos en las casas o cosas que, cierto, son como cotidianas para todos, así que esa es la idea, ¿ya?